Guillermo Alvarado y en esta ocasión voy a hablarles acerca de los prelaboratorios de las prácticas 1 y 2 de la materia transmisión de datos, en la cual empezaré por la práctica número 1, que habla acerca de la introducción a los manejos y funcionamiento de los equipos de laboratorio. En esta placa existen ciertas normas de uso para manejar los equipos. Entre ellas tenemos poner a un lado todos los accesorios de modo que no se pierdan, verificar que el módulo se presente íntegro y sin daños visibles, y antes de proporcionar la atención de alimentación al módulo, cerciorarse de que los cables de alimentación estén conectados correctamente a la fuente de alimentación. Este módulo deberá destinarse solo para el uso para el cual ha sido manifestado. Cualquier otro uso deberá considerarse impropio e inadecuado y también peligroso. Durante el desarrollo de estas actividades hay que seguir las instrucciones al pie de la letra y el equipo debe utilizarse bajo el control directo por parte del personal encargado y solo se manipularán los elementos indicados en la misma. Los pasos para la instalación del módulo es colocar la tarjeta del módulo respectivo en la unidad de base, que previamente debe estar ensamblada, proceder a la alimentación respectiva y por último encender la computadora con un sistema Windows 98. En la descripción del módulo estaremos utilizando el módulo MCM32, que es un sistema de multiplexación de 4 canales con codificación de líneas seccionales entre AMI, CMI, HB3, que serán definidos más adelante por mis compañeras. Incluye tanto la sección de transmisión como la de recepción, por lo que permiten la simulación completa de todas las fases del proceso que intervienen en una transmisión digital. Esto permite el estudio de un sistema completo para la transmisión de sistemas de señales analógicas, introduciendo en los 4 canales varias fuentes analógicas y obviamente utilizando los convertidores de corriente directa y corriente alterna que están incorporados en el mismo módulo. Para la práctica número 2 estaremos hablando de la introducción en la multiplexación TDM. Primero estudiaremos los conceptos y aspectos generales sobre las modulaciones PAN, TDM, PCM, entre todos. Por lo menos PAN es la modulación por amplitud de pulso. Es la más sencilla de todas las modulaciones digitales. Consiste en cambiar la amplitud de una señal de frecuencia fija en función al símbolo que se desea transmitir. En la modulación por amplitud de pulso, la señal no es de 2 niveles, sino que el nivel de la señal puede tener cualquier valor real. Si bien la señal es discreta en el sentido que se presenta en intervalos de tiempo con amplitudes y frecuencias y anchos de pulsos variables. Las señales PWM, por su sigla en inglés, Pulse Modulation, se traduciría como modulación por ancho de pulsos. Es una señal que consiste o una señal con una determinada frecuencia y por lo tanto con el mismo periodo, que consta de 2 valores fijos, uno alto que es el high, que es el amplitud, y otro bajo que es el low, y también consta de otro parámetro, que es el ciclo de trabajo, duty cycle, y se refiere al porcentaje del tiempo que el pulso o la cantidad de voltaje entregado están activos durante un ciclo de periodo. Otro parámetro importante es el ancho de pulso, que define el tiempo que dura el pulso. Por lo tanto, esta modulación es una técnica que consiste en variar el ancho de los pulsos de una señal cuadrada, de voltaje cuadrado, con el objetivo de controlar la cantidad de potencia administrada a los componentes electrónicos conectados. Las señales PCM es modulación por codificación de pulso. Este tipo de modulación es la más utilizada de todas las modulaciones, ya que básicamente es el método de conversión de señales analógicas a digitales. En algunos lugares se utiliza el término MIC, que es modulación por impulsos codificados. Aunque este término es de uso común, es incorrecto porque pulso e impulso son conceptos totalmente distintos.
al igual que codificación de pulso e impulso codificado. Las señales TDM son las señales de multiplexación por división de tiempo. Es una técnica que permite la transmisión de señales digitales y su idea consiste en ocupar un canal de gran capacidad de transmisión a partir de distintas fuentes. De esta manera se logra un mejor aprovechamiento del canal de transmisión. El acceso múltiple por división de tiempo también es una técnica que se utiliza en TDM y es como la más difundida, digamos. Ahora, ¿qué es trama? Trama en redes es una unidad de envío de datos. Es una serie sucesiva de bits organizados de forma cíclica que transportan información y permiten la recepción y permiten extraer información, de, de los bits. Normalmente una trama constará de cabecera, datos y cola. En la cola estará cualquier chequeo de errores, en la cabecera control de protocolo y en la siguiente los datos que se desean transmitir. El time slope es un intervalo de tiempo de señalización o un intervalo de tiempo que empieza en una determinada fase de cada trama y que está ubicada en la transmisión de la señal de recepción. Hablando de los entrelazados de bits, podemos decir que es la intercalación de bits de una o más palabras o códigos para reducir el efecto de la memoria del canal de transmisión y tener menos errores de bits. La teoría de muestra. La teoría de muestreo es, digamos, la tasa de frecuencia de muestreo por unidad de tiempo que se toma de una señal continua para producir una señal discreta durante el proceso necesario para convertirla de analógica a digital. Esta teoría de muestreo define que para una señal de ancho de banda limitado, la frecuencia de muestreo debe ser mayor 2 veces su ancho de banda y su medida es en Hertz. Este teorema fue desarrollado en 1928 por Nikius y probado matemáticamente por Shannon en 1949. Por ejemplo, en el área de la música a veces es necesario convertir materiales analógicos, por lo menos los acetatos, los cassettes o cualquier tipo de dispositivo a formato digital, como por ejemplo CD o DVD. Los ingenieros de sonido pueden definir el rango de frecuencia de interés. Como resultado, los filtros analógicos son iguales o son algunas veces usados para remover los componentes de frecuencia fuera del rango de interés antes que la señal sea muestreada. Y bueno, ya mencioné el periodo de muestreo, que es la tasa de muestreo en el que por unidad de tiempo que se toma de una señal continua para producir una señal discreta durante el proceso necesario para convertirlo de una señal analógica a digital. Y bueno, ya por último tenemos lo que es el espectro de señal, lo podemos observar aquí en la imagen del espectro de señal, donde podemos ver su amplitud, podemos ver su frecuencia, podemos ver el periodo y eso fue todo. Muchas gracias, los dejo con mi compañera Paola. Hola, mi nombre es Paola Iso, soy alumna de la sección de transmisión de datos del laboratorio y voy a hablar sobre mis conclusiones del manual de laboratorio. Tenemos que la primera práctica nos recuerda la implementación y uso de los equipos, nos da las normas de las cuales ya estamos un poco familiarizados porque hemos visto bastantes laboratorios y nos enseña las debidas instalaciones del módulo que vamos a utilizar en este caso. Tenemos también la práctica 2, la cual nos da introducción a la multiplexación por división de tiempo, la cual nos muestra los diferentes tipos de modulación de señales, en la cual se varía su ancho de pulso, la frecuencia y la amplitud. También tenemos la comprensión digital, la cual consiste en enviar cierta cantidad de información
pero con el menor cantidad de espacio posible. De eso básicamente se trata la comprensión digital. En los sistemas PCM con comprensión digital se utilizan para que las señales analógicas con mayor amplitud se compriman. También tenemos el test pattern, que es una señal de TV, de televisión, que su finalidad es mantener activa la cadena de emisión, aunque exista la ausencia de programación. También tenemos los diferentes tipos de codificaciones digitales, entre ellas la unipolar, la polar y la bipolar, la cual se diferencian en el uso de las polaridades, de los niveles de voltaje y los estados binarios 1 y 0. También tenemos que en la transmisión de señales analógicas se envía la información en forma de ondas a través de un medio físico. Tenemos la transmisión simplex y la duplex, la cual la primera va dirigida la información en un solo sentido, mientras que la segunda se permite la comunicación en ambos sentidos simultáneamente. Para las medidas de tasa de error se toman en cuenta la velocidad máxima, la capacidad del canal de transmisión, el intervalo de tiempo de cada tramo, los números de bits, entre otros. Esta ha sido mi conclusión. Gracias. Hola, mi nombre es María José Guedes y les voy a hablar sobre la práctica número 5 y la práctica número 6. La práctica 5 lleva por nombre codificadores y transmisor de línea. Comenzamos hablando sobre las señales de sincronización. Es una señal binaria que sirve para coordinar las acciones de varios circuitos, en especial para la sincronización de biestables en sistemas digitales complejos. Según su aplicación, la señal de reloj se puede repetir con una frecuencia predefinida o también puede ser aperiódica. Hablamos sobre los codificadores CMI. El código CMI es un código en línea en banda base cuyo objetivo, al igual que otros códigos de línea, es mínima componente continua, máximo número de cambios de nivel, mínima frecuencia o ancho de banda para una velocidad de bits y detención y corrección de errores. Tenemos los transmisores de línea. Estos nos funcionan para restar cables enterrados, líneas de televisión, líneas de teléfono y otras líneas metálicas que pueden transportar una señal electromagnética. Suelen tener una potencia de salida totalmente variable de 10 vatios. Tenemos los codificadores HDB3. Este es un código binario que está basado en el código AMI, usando una de sus características principales, que es invertir la polaridad de los unos para eliminar la componente continua. Consiste en sustituir secuencias de bits que provocan niveles de tensión constantes por otras que garantizan la anulación de la componente continua y la sincronización del receptor. Pasamos a la práctica número 6. Esta lleva por nombre Sistemas de Comunicaciones para Señales Analógicas. Hablamos sobre la transmisión de señales analógicas. Esta consiste en el envío de información en forma de ondas a través de un medio de transmisión físico. Los datos se transmiten a través de una onda portadora, una onda simple cuyo único objetivo es transportar datos modificando una de sus características, bien sea amplitud, frecuencia o fase. Por este motivo, la transmisión analógica es generalmente denominada transmisión de modulación de la onda portadora. El diseño de la transmisión de sistemas analógicos. Este tipo de transmisión se refiere a un esquema en el que los datos que serán transmitidos ya están en formato analógico. Por eso, para transmitir esta señal, el equipo de terminación del circuito de datos debe combinar continuamente la señal que será transmitida y la onda portadora, de manera que la onda que transmitirá será una combinación de la onda portadora y la señal transmitida. Tenemos la transmisión simplex. En este modo solo es posible la transmisión en un sentido, del terminal que origina la información hacia el que la recibe y procesa. Un ejemplo claro de este tipo son las emisoras de radiodifusión. Y para finalizar tenemos la transmisión duplex. Consiste en la transmisión en ambos sentidos de manera simultánea. Esta forma de trabajo es la más eficiente. Un ejemplo son las comunicaciones telefónicas. Esto fue todo, muchas gracias. Los dejo con mi compañera Mariana. Saludos, mi nombre es Mariana Pisani y ahora continuaremos con la revisión del contenido de las prácticas del laboratorio de transmisión de datos.
La práctica 7 es titulada Sistemas de comunicaciones para señales digitales, por lo que debemos comprender qué es una transmisión de señales digitales. Ella consiste en el envío de información a través de medios de comunicaciones físicos en forma de señales digitales. Por lo que cuando queremos transmitir una señal analógica debemos digitalizarla antes de transmitirla, para luego la señal que queremos transmitir, ya sea digital o analógica, sea codificada como una señal de dos estados, que lo podemos realizar a través de un decodificador de la banda base, que transformará la señal que está compuesta por unos y ceros, como vemos en pantalla, en una señal de dos estados. En la transmisión digital existen varios tipos de protocolos y normas que se deben seguir para asegurar que la comunicación sea efectiva. La más popular es la Recommended Standard 232 o RS232, el cual es una norma para poder conectar un equipo de terminal de datos con un equipo de comunicación de datos, en la que podemos tener una transmisión síncrona o asíncrona. En esta norma se define el tipo de conector que se puede emplear, los niveles de voltaje, entre otras características. Ahora, la tecnología Transistor Logic o TTL está basada en el uso de transistores bipolares y está compuesta por tres etapas: la entrada por emisor, la etapa de un separador de fase y la etapa de un driver. Normalmente esta tecnología se utiliza en microprocesadores, memorias RAM y en memorias ROM también. Ahora continuamos con la práctica número 8, la cual se titula Medidas de la tasa de error. Esta medida de tasa de error también es conocida como Bit Error Rate, o por sus siglas BER, el cual es el número de bits recibidos de forma incorrecta en una transmisión digital con respecto al total de bits enviados durante un intervalo de tiempo específico. En pantalla vemos un ejemplo donde el código de bits o la secuencia de bits que fue enviada no es la misma que fue recibida, ya que 4 de los bits están diferentes o cambiaron con respecto a la original. Otro tema que se tocó en esta práctica es el time slot. Este es el intervalo de tiempo que comienza en una determinada fase de cada trama. Por otro lado, también tenemos el data testing o data driven testing, el cual es un software tabla que utiliza como entradas condiciones y como salidas resultados verificables. Por último tenemos el canal o la capacidad del canal, que es este. Esta es la velocidad a la que se puede transmitir los datos de un canal de datos de comunicación, de datos expresados en bits por segundo, la cual va a depender del ancho de banda, del ruido y de la tasa de errores permitidos. Para poder saber cuál es la velocidad máxima podemos emplear medidas de Baudot y medidas de dígitos binarios por segundo. Bueno, muchas gracias, saludos, hasta luego.